¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa, Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y agradezco infinitamente su presencia. Gracias por estar aquí con nosotros y sobre todo gracias porque con este programa damos conclusión a una serie de 2 programas que hablamos de María Santísima. Son programas muy bonitos, muy interesantes que nos ayudan a conocer lo que significa María Santísima en la vida de la Iglesia. Gracias por estar con nosotros, de verdad. Les recuerdo que estamos en la señal de Valora Radio a través de su página valoraradio.org. También estamos en las redes sociales a través de Facebook, en la página de Valora Radio y también en la página de Soldados de Dios-Valora Radio. Y pueden ver en vivo este programa. Y les recuerdo también que tenemos comunicación abierta con ustedes a través del WhatsApp. Pueden enviar sus mensajes. En este momento estamos en línea, conectados con ustedes a través de este medio. Les digo el número de manera rápida. Es el 521 3314 64 41 18. Se lo repito rápido. Es el 521 3314 64 41 18. Estamos listos para recibir todos sus mensajes, todos sus comentarios. Y como podrán darse cuenta, me acompaña nuevamente nuestra amiga Adriana Navarro. Gracias, Adriana, por estar con nosotros. Ella nos va a ayudar a cerrar esta serie de programas que hablamos de María. En el programa anterior hablamos de 2 temas fundamentales. Uno de ellos era la maternidad divina de María y también su perpetua virginidad. Hoy cerramos con los otros 2 dogmas marianos, que es la Inmaculada Concepción y la Asunción de María. Pero también un quinto tema muy interesante, que es María, ¿qué significa hoy para la Iglesia y qué nos pide María hoy a nosotros como Iglesia para podernos acercar de mejor manera a su Santísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo? Pues Adriana, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Jaime, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Otra vez es un gusto para mí estar aquí con ustedes y gracias por acompañarnos en el programa. Bueno, pues vamos a darle inicio a este programa con la pregunta importante sobre María, para darle continuidad a los dogmas marianos. Allá en 1854, su santidad el Papa Pío IX promulgó este dogma, ¿no? El dogma de la Inmaculada Concepción de María. Te pregunto, Adriana, ¿qué significa este dogma? ¿Qué es lo que nos enseña el dogma de la Inmaculada Concepción de María? Bueno, que María nació libre del pecado original. Todos por el pecado de Adán y Eva. Así es. Porque fueron los dos al fin de cuentas, no Sí, solamente fue Adán. Sí. Pues nacimos con el pecado original que se quita con el sacramento del bautismo. Así es. Pero en este caso María fue preservada del pecado original, nació pura, completamente pura. Y es que tenía que ser así porque de otra forma no se hubiera cumplido la profecía de Génesis 3:15, ¿no? 3:15, así es. Uh-huh. Que ya lo vimos la vez pasada, ¿no? Que decía, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Uh-huh. Y ella te aplastará la cabeza y tú le morderás el alcañar o el talón. Así es. Aquí es muy importante hablar de Génesis 3:15 porque habla precisamente de esa profecía en la cual nuestro Dios dice que pondrá una enemistad especial entre la serpiente, es decir, entre Satanás y la mujer. Y sabemos que la mujer es María. María. Como imagen también de la Iglesia. ¿Sí? Así es. Entonces sabemos que María te ocupa un lugar privilegiado en todo el acto de la redención, en todo este evento, en todo este decreto magnífico de la redención divina, y que en ella se habría de encarnar nuestro Señor Jesucristo. Uh-huh. Por eso es que ha sido, y bien lo dijiste, preservada del pecado original por una gracia especial de nuestro Señor. Así es. Correcto, ¿no? Uh-huh. María entonces decimos que nace sin el pecado original. Así es. Uh-huh. Muy bien. Aquí hay algo muy importante con respecto al pecado original. Muchas personas nos dicen que cómo es posible que María no tenga el pecado original si ella sufrió, posiblemente también vivió la muerte. Es decir, los efectos del pecado sí se ven en María, pero sabemos que ella nunca pecó. ¿Sí? Así es. ¿Sí? Por eso es que incluso también en Lucas 1, cuando María presenta al niño en el templo, le dicen, una espada atravesará tu corazón. Así es, el buen Simeón, así es. Porque ella vivirá el dolor acompañando a su hijo en la
crucifixión, ¿no? En todo En lo toda que la es la pasión. pasión que inculca Así es. el acto este redentor de nuestro Señor Jesucristo, que es la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo, ¿no? Ujú. María entonces ocupa un lugar especial y ella es inmaculada por ella misma o por No. aquel que van a ser en ella. Eso es muy importante. Por aquel que enfatizarlo. va a nacer en ella. Dios Padre Ujú, la tuvo que preservar porque Dios no podía nacer de alguien impuro. así es, Tenía que nacer de mujer, claro, por fuerza, sí, pero tiene que ser una mujer totalmente pura, así es. sin pecado original, Entonces, totalmente preservada de cualquier mancha. así es. Y entonces ella es preservada de esta mancha Sí. del pecado original. O sea, es decir, y que quede muy claro, ella no nace sin el pecado original por méritos propios, No, sino por los méritos de su Sí. Hijo, que de manera anticipada hace visible y posible en ella los actos de la redención. así Ahí es. es preservada. Muy bien. Y es importante que aclaremos, decíamos la vez pasada que ella era llena de gracia. Ella es preservada del pecado, o sea, del pecado original, por eso es inmaculada su concepción. Inmaculada. Pero es llena de gracia cuando ya el Espíritu Santo la se posa sobre ella. Así es. Digo, son cosas diferentes, como Sí. para que lo aclaremos un poquito. Así es un proceso, vaya. Todos sabemos que nuestra conversión es un proceso. En María también surge este avance en el proceso de la acción de la gracia conforme va creciendo, ¿no? Ujú. De manera inicial y de manera magnífica es la preservación del pecado original. Y conforme avanza en su vida, ella va creciendo en virtud, va creciendo en amor a Dios, va conociendo de Dios y obviamente llega a ese culmen de su relación con Dios al momento de la encarnación, ¿sí? Cuando ahora sí es visitada por el ángel de la Anunciación, por orden de Dios Padre, obviamente, donde viene la acción del Espíritu Santo, la sombra del Padre y la encarnación del Hijo, Así es. ¿sí? María como una parte esencial de este proceso de la redención, ¿no? Entonces María es inmaculada y decimos que ella fue preservada del pecado original por méritos de la misma redención de Cristo, Así es. porque hay como es un dogma, fue muy difícil proclamarlo, ¿sí? Todo lo largo de la historia de la iglesia hubo personas que estuvieron a favor, otros que estuvieron en contra, ¿no? Ujú. Pero fue gracias a un señor llamado Duns Scoto que se logró crear los razonamientos fundamentales para poder hablar de la Inmaculada Concepción, allá por el siglo XII, si mal no recuerdo, Sí. ¿sí? Por aquellos tiempos. Entonces, gracias a esto podemos hablar de María Inmaculada, sin el pecado original, y repetimos, para que quede bien claro, no por méritos propios, sino por una acción anticipada de nuestro Señor Jesucristo, logrando así entonces preservar también dentro de la doctrina de la Iglesia la universalidad del pecado original y la universalidad de la redención divina. Es decir, María vive la acción de la redención simplemente de manera anticipada. Así es. ¿Sí? Exactamente. Ok. Muy bien, de acuerdo. Si queremos encontrar los fundamentos bíblicos para el dogma de la Inmaculada Concepción, lo podemos encontrar obviamente muy rápidos en Génesis 3:15, cuando habla de la enemistad entre Satanás y la mujer, en Lucas 1:28, con el que Jaritómene, tú eres la llena de gracia, y obviamente en Lucas 1:42, cuando dicen que todas las generaciones me llamarán bienaventurado. Así es. ¿Sí? De acuerdo. Pero nos falta hablar de otro dogma, el dogma de la asunción de María al cielo en cuerpo y alma. ¿Qué nos puedes decir de este dogma? Bueno, también ese es un dogma que es reciente, ¿eh? Es reciente, Es muy es reciente. muy es reciente. muy reciente. Pero bueno, lo que siempre se había hablado es, bueno, ¿María murió o no murió? ¿Subió Sí. al cielo en cuerpo y alma o no subió en cuerpo y alma? Bueno, lo que es un hecho es que sí subió en cuerpo y alma. Claro, Y se habla no precisamente de una muerte, sino de la dormición de María. así es. Los apóstoles, los discípulos de Jesús, fueron testigos de esa dormición de María. Y bueno, es un hecho que Sí. sí María asuntó, que es diferente a la ascensión. Ella no Eso es muy ascendió, o importante. sea, eso hay que aclararlo. Ella subió al cielo por obra de Dios. Por obra de Dios, ya es llevada al Es cielo. llevada al cielo. Así Nuestro es. Señor Jesucristo subió al cielo, por eso hablamos de ascensión. Ascensión. Él subió al cielo por sus Ajá. propias fuerzas, vaya. Pero Así María es. no, obviamente que no. María es llevada, por eso hablamos de asunción. Así es. ¿Sí? Entonces hay que distinguir estas dos palabras. Y lo repito, nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo. María Santa fue asunta al cielo.
Así Por es. obra de Dios. ¿Ok? Así es. Vale la pena recalcar que nosotros festejamos el Día de la Asunción de la Santísima Virgen Así María es. el 15 de agosto Así es, el 15 de agosto. de cada año. Ujú. Y es una fiesta solemne de nuestra Santa Iglesia. Así es. Y fíjate, dijiste una palabra muy interesante, la dormición. En la historia antigua de la Iglesia se manejaron dos palabras. La primera era el tránsito de María Sí, es cierto. y el otro fue la dormición de María. ¿Qué significa esto? Los antiguos estudiosos, la iglesia primitiva nunca habló de María como la muerte de María. E incluso, y lo digo así, existe la tumba de María. Hay un lugar donde se dice que era la tumba de María, donde estaba ella destinada a ser depositada una vez que muriera. Obviamente la tumba está vacía. Claro. ¿Sí? E incluso la encontraron hace poco, porque se inundó una iglesia ahí en Getsemaní. Fueron a escarbar y encontraron ahí los 3 sepulcros de los que hablaban los escritos antiguos, donde uno de esos sepulcros iba a ser para María. Y es cuando entonces se dieron cuenta, pues efectivamente comprobaron arqueológicamente que la tumba de María estaba vacía. Toda la historia de la iglesia se manejó con dos palabras: tránsito de María o dormición de María, ¿no? Porque no querían hablar de la muerte de María, porque había algún significado especial, ¿no? Así es. Y es entonces cuando, hasta hace muy poco, como bien lo dijiste, 1950, con otro papa, el Papa Pío XII, promulga la Asunción de María en cuerpo y alma al cielo al final de sus días terrenales. Nunca dice después de la muerte, antes de la muerte. Sí. Entonces, cuando nosotros nos preguntan hoy, oye, ¿María murió? La respuesta es, no sé. Sí, porque realmente es la duda, ¿eh? O sea, ¿realmente hubo muerte o no? Hubo tránsito. Eso sí es cierto. Eso sí. Y sí fue asunta en cuerpo y alma. Eso también es cierto. Así es. Eso es lo que sí nos debe de quedar muy claro. Así es. Y la iglesia primitiva así esta enseñanza desde los primeros siglos, no es un invento. Aunque sea proclamado en años recientes, no significa que sea una creencia nueva. Simplemente es, y ahora sí como vamos a ponerlo de una manera sencilla, la oficialización de una verdad que ya venía profesando la iglesia a través de su historia, ¿no? Así es, y de la tradición. Así es. Ahora, en la escritura, ¿a ti te gusta un pasaje bíblico mucho hablar cuando hablamos de la Asunción de María? Te gusta mucho llamar la atención de este versículo, ¿no? Que está en Apocalipsis 12:1. ¿Te gusta mucho? ¿Por qué te gusta este versículo? Porque habla de la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies. Así es. A mí me encanta porque para mí representa a la advocación de nuestra madre, la Virgen María de Guadalupe, Nuestra Señora cual, del ¿no? Tepeyac. Es tal cual. Digo, está más que descripta. Sí, es verdad. Sí, la verdad. Cuando nosotros leemos el Apocalipsis 12:1, lo primero que pensamos es en María Santísima de Guadalupe, ¿no? Sí. Lo primero que se nos viene, y creo que es la única advocación que viene con tal ejemplificación de este relato clara. bíblico. O sea, así es, ¿no? Ajá. Y fíjate que dijiste algo muy importante ahora, ¿no? Viene vestida con el sol y con la luna a sus pies, pero lo más importante es lo que dice Juan, ¿no? La vi en el cielo, no la vi en la tierra, la vi en el cielo, vi una señal en el cielo, a la mujer. A esa mujer de la que estuvimos hablando en el programa anterior y de la que hemos estado hablando también en es María. Ella como imagen también de la iglesia, que se refleja en ella. Ahora yo te voy a hacer un comentario que me gustó mucho. Muchas veces hablamos de Apocalipsis 12:1, pero si nos vamos al capítulo anterior, al último versículo, que es, si recordamos, la separación de capítulos y versículos fue mucho posterior a la escritura de la Biblia. Si nosotros leemos el último versículo del capítulo 11, San Juan está hablando del Arca de la Alianza. Vi el Arca de la Alianza. E inmediatamente después habla de vi una gran señal en el cielo, vi a María, ¿no? Vi a la mujer. Hace una comparación. Por la separación de los capítulos, quedaron en 2 capítulos separados, del Arca de la Alianza e inmediatamente la mujer en el cielo. Si los leemos juntos, vamos a comprender entonces por qué a María le llamamos la nueva Arca de la Alianza. Y es que fíjate que es interesantísimo esto que estás diciendo. La vez pasada decíamos, ¿quién es María? Bueno, para empezar, María es la nueva Eva. Eso lo vemos en Génesis. Así es. Pero justamente en el Apocalipsis, que es el último libro de las Sagradas Escrituras, hablamos de María como el arca de la nueva alianza. Así es. ¿Eso qué quiere decir? El arca de la alianza era importantísima. Sí. Representaba a Dios mismo. Así es.
Y era tan importante que incluso Yahvé había pedido que se pusieran dos serafines, dos Ujú. ángeles, Dos querubines. dos querubines, perdón, en de la oro, torre. Ajá. y decía que él estaba presente entre esos dos querubines. Así es. Y aparte de que, bueno, adentro llevaba el maná, el báculo de La vara de Aarón Aarón y las tablas de la y ley. las tablas de la ley, así Así. es. Entonces, ¿quién es María? Imagínate, o sea, ya el arca de la alianza se quedó en el Antiguo Testamento. Y escondida, no sabemos dónde está. Ya la encontraron, pero no es tema de hablarlo hoy. No es tema de hablarlo hoy. Pero sí, quedó escondida por mucho tiempo, pero lo importante es que María es el arca de la nueva alianza. Así es. Así es, ella es la nueva alianza. Así es. Si nosotros hablamos del arca de la alianza, la antigua, vamos a ver ciertos elementos importantes. Uno es el contenido, que básicamente si lo analizamos, el maná, la ley y la autoridad sacerdotal, estamos hablando de Cristo. Lo que está dentro del arca es la imagen de Cristo, no el arca, sino lo que está dentro del arca. Y otra, estaban los querubines en la parte alta con las alas encontradas, y ahí se hacía presente Dios, ahí se hacía visible la sombra de Dios Padre cuando se ofrecía el sacrificio pascual, es decir, ahí se hacía presente Dios. Si leemos eso y lo leemos con Lucas 1:28, vamos a leer exactamente lo mismo. Vemos en María entonces que el Padre la cubrirá con su sombra, es decir, lo que antes hacía el Padre en el Arca de la Alianza, ahora lo hace con María. Y el contenido de esta nueva Arca de la Alianza, que es María, es su Hijo, aquel que es la ley, aquel que es el pan de vida y aquel que es el sacerdote según la orden de Melquisedec. El maná era el pan bajado del cielo. ¿Quién es el del pan bajado del cielo ahora? Cristo, Jesús. Juan 6, si lo quieren leer en la Sagrada Escritura, el capítulo Juan 6, ¿no? Ujú. Ahí lo pueden vender. El que no come mi carne y no bebe mi sangre, No tendrá vida eterna. yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y lo dijo, si mal no recuerdo, 7 veces en ese capítulo. Lo ¿Sí? muchas veces. Así Pero muy entonces, claro. sabemos perfectamente entonces que en María, con esto de la Asunción, estamos viendo la victoria de Cristo. Ojo, la Asunción de María es un reflejo de la victoria de Cristo. ¿Por qué? Porque ahora un ser humano, que no es Dios, porque María no es Dios, recibe los privilegios de la santidad total a través de la Inmaculada Concepción y recibe los frutos de la redención, la vida eterna en cuerpo y alma en la presencia de Dios. María es una anticipación de la obra escatológica de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, por eso decimos que ella es un reflejo de la iglesia. ¿Por qué? Porque toda la iglesia está llamada a ser lo que es María. Así es. La mujer que está en la presencia de Dios, viva en cuerpo y alma gloriosos. Así es. ¿Sí? Es nuestra mejor maestra. Es nuestro mejor maestra. ejemplo. Así es, perfectamente claro, ¿no? Con esto cerramos los 4 dogmas, ¿sí? 4 dogmas importantísimos. La maternidad divina, que significa que María es Madre de Dios. Así es. Su virginidad perpetua como un tabernáculo sagrado de la presencia de Dios. Su Inmaculada Concepción, la preparación anticipada de ella como aquella que ha de portar a Dios encarnado, y su Asunción, el fin escatológico de la iglesia. Estos 4 dogmas, y la pregunta es muy sencilla y directa, estos 4 dogmas, estas 4 grandes verdades de fe que profesamos de María, ¿se fundamentan en María misma No. o en quién? No, en Cristo. En Cristo. Es Eso muy importante. cristológicamente, es cristológica totalmente, o sea, el importante es Cristo, no María. Así es. Estos 4 dogmas vienen a reflejar Bueno, entonces perdón, la grandeza. perdón, también, Sí. también, claro que es importante Sí, claro, María, que discúlpame, María no lo dije de forma adecuada, pero definitivamente es cristológico. Es cristológico, Sí. es decir, ¿es una exaltación de María? Sí, pero Sí, como consecuencia de de la Cristo. exaltación amorosa que debemos de tener aquel que es el verdadero Dios. Así es. ¿Sí? Es decir, María ha sido exaltada por obra de Cristo, no por obra de ella misma, y esto es lo que queremos Así es. decirlo. Entonces, para todas las personas, jamás vayan a pensar que nosotros adoramos a María o que quitamos a Cristo y ponemos a María. Eso es absurdo, completamente absurdo dentro de toda la teología católica. Exactamente. Nosotros tenemos a María en esta gran estima por los actos de su Hijo, no por ella misma, ¿sí? Es decir, todo lo que María hace, lo hace en consecuencia del amor y de su fiat dado a Dios y a su Hijo. Así es, Eso es de su importante fiat. decirlo, ¿no? Y recordar esto, y tú lo comentabas hace un momento, ¿no? Cuando hablaste de los corazones vinculados, Así es. ¿sí? Hablar de María es hablar de de Cristo. Jesús.
porque vemos en ella el fiat de María como un reflejo anticipado del fiat de Cristo a su Padre, que decide venir a redimir al mundo. Es un reflejo de esa misma acción de Cristo. Así es. Es que María nos lleva a Jesús. Jesús nos lleva al Padre. Así es. Entonces, María es el camino pavimentado a Cristo. así es, así es. Qué importante es María, que María tiene los corazones unidos. O sea, María se unió a su hijo. Así es. Cuando hablamos de María, hablamos de Jesús. Definitivamente son los corazones unidos de Jesús y de María. Y eso Así es es. importantísimo que lo entendamos y que nos quede muy claro. Así es. Entonces, tenemos que tener claro que es a Jesús por medio de María. Es un camino seguro. Llegar a Jesús a través de María es un camino segurísimo. Camino seguro. Así es. No significa que sea el único, y hay que No. quiero decirlo, ¿no? Claro. No significa que solo a través de María llegamos a Cristo. No, claro, claro que no. pero para llegar a Cristo forzosamente vas a pasar por el dintel de la puerta que se llama María. ¿Sí? Forzosamente vas a tener que toparte con su madre, porque ella es la que te lo va a presentar. Por eso es tan importante la presentación del niño en el templo, porque es ella quien nos hace la presentación de su hijo como el Redentor. Así Y eso es es. importante. Ahora, toda la vida de los santos, de todos los santos, reconocidos y no reconocidos de la iglesia, nos llevan a Cristo. Nuestra obligación como profetas, gracias al bautismo, es llevar a todas las demás personas hacia Cristo, ¿sí? Entonces no es una acción exclusiva de María, sino de toda la acción de la iglesia. Es la comunión de los santos. La comunión de los santos, y tiene en gran estima, en la más alta estima, obviamente, a María, es la más santa de todos. Así es. Así de sencillo, ¿no? Santa Entonces, María de Belén. ¿por qué es importante para nosotros hoy venerar a María? Porque podemos llegar a través de eso a Cristo. Así es. ¿Sí? Muy bien. Sí, porque si nos diéramos cuenta de todas las gracias que nos arroja el estar cerca de María, nos daríamos cuenta de la importancia que tiene María hoy en la iglesia. Así es. Y te pregunto, y así como una pregunta un poco fría, ¿no? Si yo te preguntara, oye, ¿para qué me sirve María hoy a mí? ¿Para qué sirve María hoy en la iglesia? ¿Por qué la tenemos en la iglesia? Sí. Ya está en el cielo, pero hoy, ¿para qué sirve María? Yo creo, fíjate que a veces me pongo a pensar que Dios es tan grande, tan misericordioso, tan amoroso, que pensó en María para nosotros hoy. Digo, pensó en María para que llegara Jesús Claro. a la tierra, obviamente a redimirnos del pecado. Pero yo creo que cuando más hemos necesitado a María es precisamente hoy. Mira, no podemos negar que estamos viviendo tiempos de dificultad tremenda en México y en el mundo entero. Estamos ya viviendo una tribulación tremenda y no es de investigar, de decir será o no será. A ver, ahorita concretamente estamos viendo en México, nos quieren imponer la ley del aborto, nos quieren imponer la ideología de género, nos quieren imponer la eutanasia y cosas extras por ahí que Sí, bueno, no vale la pena. Toda Sí. la influencia masónica, toda la educación laica, toda una serie de cosas que están destruyendo las conciencias. El New Age. El famoso New El Age famoso también, New Age. que de New no tiene nada, pero bueno. Así es, exactamente. Pero bueno, es un hecho que estamos viviendo una guerra espiritual. La verdadera guerra. Y con ganas. Y Sí. eso no lo podemos negar. Mira, no sé si conociste o recuerdas a John Miller. Acaba de morir hace Acaba un de año. fallecer, Acaba sí. de morir. Pero yo recuerdo una entrevista que tuvo en María Visión hace 2 años más o menos. Más o menos, 2, 3 años. Y le preguntaban, a ver, México está en ataque espiritual, y él dijo claramente y contundentemente, no, México no está en ataque espiritual, México está en guerra espiritual. Y yo me pregunto, ¿y dónde están los soldados? O sea, ¿estamos preparados para esta guerra espiritual? No, hay que ser honestos, la verdad es que no. ¿Sabes qué es que nos está faltando? Hemos perdido la noción del pecado. Ya, el pecado ahora ya no es pecado. Eso es importantísimo. Perdido la noción de pecado. Muy bien. Así es. Hemos perdido, por lo tanto, como consecuencia, la piedad. No sabemos vivir la compasión. Así es. Estamos fríos ante la tragedia humana. Exacto. La virtud ya no la conocemos. No. ¿Estamos? Lo bueno lo dicen malo y lo malo lo dicen bueno. Así Hemos es. perdido la vida de virtud. Y
Y la vida de gracia, por Obviamente, consecuencia. como cuarto punto, la vida de gracia. Y yo agrego uno, hemos perdido la vida sacramental. Exactamente. Estamos descuidando enormemente la vida sacramental. Así es. Incluso, y lo digo fuertemente, claramente, para que todo el mundo lo escuche, hasta muchos de los mismos sacerdotes han perdido la sacralidad de la Santísima Misa. Estábamos discutiendo hace unos días de las títeres Sí. con bailes, Canciones, tocar canciones guitarra que no, en plena homilía. impresionante, o sea, son muchos sacerdotes, y lo digo con mucha tristeza, pero más que nada es un llamado a vivir la santidad, especialmente los sacerdotes, obviamente, recuperar la sacralidad de la Santísima Misa. La misa no tiene por qué ser entretenida, porque para eso está el cine, para eso está el circo, para eso están otras cosas. La misa es para que nos salvemos. Es el sacrificio de Jesús. Imaginemos, y porque realmente es lo que vivimos, estamos ahí en el Gólgota, Así es. ante Cristo crucificado. En ese momento es lo que estamos viviendo en la misa, como si fuera una máquina del tiempo. ¿Tú te pondrías a bailar y a cantar frente a la cruz de Cristo? Jamás. ¿Traerías títeres para Jamás. hablar ahí frente a la cruz de Cristo? Para dar mientras una él homilía está- a niños, porque se confunde que dar una misa a niños es como llevar al Sí. mago, pues no. No. Una cosa es misa para niños donde les des una homilía dirigida a los niños. Muy importante, muy valioso, claro que sí. Pero eso es muy diferente que convierta la misa para niños en un espectáculo para niños, Así que es es, muy diferente. así ¿sí? es. Entonces, debemos de recuperar la vida sacramental, empezando por la sacralidad de la Santísima Misa. Misa. No hay mejor educación para el pueblo que una misa bien llevada a cabo, porque ahí es donde unas personas encontramos a Dios. No podemos banalizar eso, no se puede, no debemos. Así Debemos de es. respetar la liturgia a como dé lugar y vivirla de manera intensa, pero dentro de la sacralidad, saber Así lo que es. está sucediendo, ¿no? Así es. ¿Sí? Entonces ya vimos los puntos que necesitamos recuperar, por eso dices que estamos en una guerra espiritual. Estamos, sí. Digo, y nos faltaría quizás decir unas que otras cosas, Sí. pero bueno. No, sí, pero Lo importante es que ahorita no tenemos tiempo y bueno, es claro, estamos en una guerra espiritual. Y ¿sabes qué? A mí me llama mucho la atención decir, nosotros quiénes somos. Somos hijos de Dios, pero tenemos que ser más. Ahorita tenemos un papel muy importante. Necesitamos ser soldados de Dios. Y eso es lo que me encanta del nombre de tu programa, Soldados de Dios. Por eso Y yo fue me pensado pregunto, ¿tú eres soldado de Dios? ¿Tú eres soldado de Dios? ¿Yo soy soldado de Dios? debemos ser. Debemos ser soldados de Dios. Así es, Y para ser soldados de Dios debemos de pertenecer al ejército victorioso de María. así es. Por eso es que, respondo tu pregunta, es tan importante María en estos tiempos, porque María, hay ahorita tres refugios en estos tiempos de guerra espiritual. Uno es la Santa Cruz, Obviamente. otro es el Sagrado Corazón de Jesús y Así otro es. es el Inmaculado Corazón de María. Esos son nuestros tres refugios. Así es. Así es. Definitivamente son los tres grandes refugios. Y hay algo muy importante que tú dijiste, debemos de ser soldados de Dios. Sí. Y como comentarios, si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el programa cuando hablamos de los sacramentos, la confirmación es precisamente eso, te conviertes en un soldado de Dios. Recibiste las 7 grandes armas del Espíritu Santo para ser un verdadero soldado de Dios e ir a cumplir con tu labor de ser profeta en estos tiempos, ¿no? De ir y anunciar la palabra de Dios. Y es que recordemos, ahorita dices de la confirmación, pero recordemos que por el bautismo somos profetas, reyes y sacerdotes. Así es. Entonces, no nos estamos dando cuenta de la importancia de quiénes somos gracias a los sacramentos y por eso los estamos dejando de vivir. Así es. Somos reyes, coherederos del reino de Dios. Somos profetas, destinados a ir y anunciar la palabra de Dios, y somos sacerdotes, capaces de ofrecer sacrificios dignos a Dios en nuestra vida, por nosotros y por los demás. Exactamente. ¿Sí? Una gran misión. Así es. Tenemos una gran misión. Y hablando de grandes misiones, John Miller, hablando de que sí. acabo de comentarlo, él dijo en esa conferencia o en esa entrevista que había 2 luces muy grandes que saldrían para la nueva evangelización al mundo. Una luz muy grande sale de Colombia, Sí. pero la luz más grande sale de México. O sea, la nueva evangelización sale de México al mundo. ¿Qué paquete? Paquetote que nos estamos aventando. ¿Y nos pero, estamos preparando? pues si bien este programa sí se están preparando. Es una Sí. invitación a que no se lo pierdan todos los lunes. Así es. Debemos de comprender que tenemos una gran misión.
¿sí? Y México tiene que ser parte fundamental de la nueva evangelización por una simple y sencilla razón. Aquí vive María. El único país en donde vive María. Ujú. María se ha aparecido en muchas partes y desde hace siglos. Sí, Eso sí, es un innegable, hecho, es un hecho, ¿no? Pero lo lindo es que solamente en México vive. Y Así desde es. 1531. Así es. ¿Quién es México para que se haya dignado la reina de cielos y tierra, la madre de Jesucristo? ¿Quién más es María, aparte del Arca de la Alianza? Fíjate. Trono y sagrario de la Sí, la Santísima Trinidad. Trinidad, o sea, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, Así es. María no es cualquier ser. No, Y vive aquí, vive en México. sí. Realmente tenemos que prepararnos para ser los soldados de Dios, para Ujú. pertenecer al ejército victorioso de María, porque la guerra está fuerte y se va a poner peor. Si ahorita creemos que está fuerte, no tenemos ni idea de cómo No, y va. lo estamos viendo, ¿eh? Ajá. Y lo estábamos comentando. Nosotros nos reunimos hace unos días para platicar precisamente de cómo vamos a preparar el programa. Y nos dimos cuenta en las discusiones de que había verdaderos demonios encarnados actualmente en nuestro país, y lo voy a decir abiertamente, no puedo decir nombres, pero sí, verdaderas personas, actores esenciales en la política actual, que son verdaderos demonios encarnados, promoviendo el aborto, la destrucción de la familia, la destrucción de los viejitos a través de la eutanasia, es decir, tratando de imponer en nuestra sociedad una verdadera cultura de la muerte. Todos, si ustedes revisan los programas anteriores, han sido preparativos para todo esto, para comprender cuál es la situación actual de nuestro país en especial y de toda América Latina. Estamos viendo una verdadera cultura de la muerte, ¿sí? Una que nos mueven a llevar una vida en lo grotesco del pecado, en lo grotesco de la muerte y en lo grotesco del uso de otras personas, y olvidarnos por completo de la compasión. Así es, de ¿Sí? la misericordia, de la verdadera misericordia. Y México está en medio de todo esto, porque de aquí tiene que salir el movimiento evangelizador del mundo. ¿Por qué? Porque María aquí tiene su madre. María aquí tiene su casa en este país y está ahí en el Tepeyac. Los que no hayan ido a visitarla, vayan. De verdad, bien vale la pena el viaje a visitarla ahí, a María Santísima. Y ahora, considerando que María y Jesús son corazones unidos, no solamente está viva María aquí, también está vivo aquí Jesús. Así es. Así es. Mira, nos acaba de llegar un mensaje rapidísimo, lo contesto porque vale la pena. Gracias, María, por tu mensaje. Una excelente pregunta. Dice, hola, ¿es obligación como católicos creer activamente en la intercesión de María y de los santos? Sí, La claro respuesta que es sí. sí, por Sí, supuesto, definitivamente. por supuesto. Esa es la comunión de los santos. La comunión de los santos, así es. Y significa principalmente que como iglesia estamos verdaderamente unidos en Cristo. Y eso implica los que están en el cielo, los que están en el purgatorio y nosotros. Los tres niveles de iglesia estamos unidos en Cristo. Por lo tanto, todos podemos interceder por los demás, especialmente aquellos que ya están en la gloria triunfante de Dios. Ahora es importante, ahorita que está María, nos acaba Sí, de María, mandar ese María, mensaje. sí, gracias, María, de verdad, Ok, gracias. hablando entonces también de que estamos en una guerra espiritual, no vamos a poder solos, necesitamos a María con nosotros, porque ella es nuestra capitana, punto Así número es, 1. así Punto es. número 2, necesitamos apoyarnos de la iglesia santificante, que son todos los santos que ya están en el cielo, de apoyarnos en la iglesia purgante, que son todas las almas que están en el purgatorio. Fíjate, nos ayudan y les ayudamos. Claro, Ah, porque somos un solo cuerpo, así es. un cuerpo en Cristo, somos una sola unidad, somos uno. No podemos separar a los elementos de la iglesia, porque somos uno en Cristo. Exacto. ¿Sí? ¿Y quiénes somos nosotros? La iglesia militante. Militante. Entonces tenemos que trabajar juntos, iglesia militante, purgante y santificante, con nuestra capitana, que es nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María. Así es, así es. Pregunta. Ok, hablamos de santificarnos, de unirnos a María, o sea, si estamos poniendo una serie de conceptos muy importantes. Pregunta esencial, ¿cómo me voy a unir realmente a María? Y ahora sí, ya como un verdadero acto personal, voluntario y libre, de que yo me voy a unir a María para vivir mi función como parte del ejército celestial. Hay una forma. A ver. Y es interesantísima. Consagrándome al Inmaculado Corazón de María. Tenemos la oración que todos conocemos, Señora mía, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos. Esa es una oración que
claro, debemos de decirla todos los días, Claro. pero necesitamos hacer una consagración en forma. Esta es una consagración que dura 33 días. Hay varias, ¿eh? No creas Sí. que hay una sola ¿A ti te gusta en consagración. especial esta te gusta de una A manera mí me especial? gustan 2. Ujú. Bueno, ya he hecho 3. Pero a mí me gustan especialmente 2. Una es la consagración monforniana, Ajá. que es el tratado de la devoción Del Tratado de la Verdadera Devoción a María, a María. de San Luis María Griñón de Montfort. Así es, esa es de 33 días y esa es muy sencilla, Ujú. porque esa es una lectura diaria con unas oraciones muy pequeñitas, no nos quitan mucho tiempo. Así es. Y hay otra consagración, si me permites Claro, decirlo, adelante. que me encanta, que es consagración a María, maestra de los últimos tiempos. Ujú. Con cualquiera de las dos formamos parte de las filas en el ejército victorioso de María. Ujú. Con Así cualquiera de es. las dos. Lo que me gusta más de María Maestra de los últimos tiempos es que nos va realmente enseñando, ¿eh? Ujú. Ahora, ¿qué significa consagrarme a María? Es decir, es como darle mi sí, es decirle, sí, yo quiero ser tuyo, yo quiero pertenecerte para que tú me lleves a Dios. Ujú. Es a ti, a Jesús, por medio de ti. Fíjate, decía Luis María Griñón de Montfort Ujú. en el tratado, que cuando nosotros le ofrecemos a nuestro Señor, vamos pensando en una manzanita, Ujú. pensando que es una obra buena, Claro. nuestras oraciones. En una forma de manzana, bueno, si nosotros le presentamos una manzanita chiquita, polveada, no muy lustradita, pero si nosotras le pertenecemos al ejército de María, si nosotros estamos consagrados a ella, María entonces limpia esa manzana, la lava, la lustra, la pone perfecta y además la pone en una bandeja de oro. Y va ella misma a mostrársela a Jesús y a En Dios nuestro Padre. nombre. En nuestro nombre, Eso es la exactamente. intercesión de los santos. Así es, no significa que nosotros no tengamos que hacer nada, No. tenemos que hacer, claro que sí, pero a través de María, nuestras oraciones, nuestros sacrificios, nuestras buenas obras, nuestra Eucaristía, todo llega con mayor valor al Padre. Sí, porque se dignifican en el hecho de que los santos se unen a nuestras acciones. Así es. Ellos dignifican nuestras acciones porque las viven con nosotros. Ujú. Y no es lo mismo que llegue yo solito a que llegue todo un ejército de santos ante Dios para pedirle algo, o Así agradecer es. algo, o rogar algo, ¿no? Básicamente es la intercesión de los santos, que unos se unen a otros en esa adoración y alabanza eterna a Dios. Así es. Por eso, María, es muy importante la comunión de los santos, porque como unidad de iglesia vivimos todos la compasión y el amor de Dios unidos en una sola oración al Padre por medio de Cristo en el Espíritu Santo. Eso es la intercesión de los santos. ¿Sí? Espero que haya quedado aclarada tu pregunta y gracias por escribirnos, María. ¿Sí? Ahora, siguiendo con la consagración, ¿puedo Sí, seguir? adelante, Porque es adelante. Sí, sí. importantísima. Ok, ¿qué pasa cuando nos consagramos consagramos a María? Perdón. María, bueno, inmediatamente el Espíritu Santo nos reviste de su luz. Claro. La preciosa sangre de Cristo nos cubre con una coraza perfecta, en donde el enemigo no va a dejar de atacarnos, porque la tentación es la forma ordinaria de trabajar del enemigo. Así es. Pero los dardos van a ser, los dardos del enemigo de fuego, fuertísimos, van a ser impenetrables en nuestro ser. Así es. Eso es lo que es así tan importante, o sea, revestirnos de una coraza con la preciosa sangre de Jesús a través de María, a través de esta consagración. Dices, bueno, ¿qué es lo que nos va a ayudar a tener esta consagración, esta coraza? Bueno, nos va a hacer invisibles, de repente ante el maligno, ante las duras pruebas. Vamos a poder sortear más fácilmente las pruebas que tengamos en la vida, sean personales, nacionales, como lo estamos viviendo ahorita. Uh-huh. Realmente necesitamos estar consagrados. Y bueno, y obviamente nos convierte en un soldado raso de María. Uh-huh. Nos convierte en un soldado de Dios. Así es. Así es. Esa es la consagración de María. A mí me gusta. Bueno, adelante, adelante. Bueno, ahora, nada más es decir, ya me consagré y ya, ahí estuvo todo. No. Obviamente, todos necesitamos convertirnos día con día. Me acuerdo que de un día que me confesé con un sacerdote, decía, bueno, esta es tu segunda conversión, tu tercera conversión. Y decía, bueno, mi primera, mi segunda, pues yo siempre he estado convertida. No, es que realmente todos
por naturaleza pecamos, caemos en el pecado, entonces necesitamos una conversión continua, necesitamos ser más virtuosos, necesitamos ser santos. Y eso lo tenemos que entender muy bien. Sí. Ahora, ahorita vamos a hablar de qué nos ayuda después de la consagración a hacernos santos. La consagración por sí sola no nos va a ayudar a ser santos, ¿eh? Eso No. sí lo tenemos que aclarar. Tenemos que poner nuestra voluntad, Ujú. pero tenemos la voluntad caída. Bueno, tú Así. sabes bien que el alma tiene 3 potencias. Sí. Una es la voluntad, otra es la memoria y otra es la inteligencia. Con la memoria ya nacemos caída, dañada. La voluntad, desde que nacemos, la tenemos caída. Pero hay una forma que podemos levantar la voluntad, es la virtud. Ujú. Entonces solamente siendo virtuosos, creciendo en la virtud, es que levantamos esa voluntad caída. ¿Y quiénes son los santos? Los que ya están en el cielo son aquellos que vivieron la virtud en grado heroico. En eso sí nos ayuda María Santísima una vez que estamos consagrados a ella. Ella es la maestra de las virtudes. Así es. Ella siembra en nosotros como una especie de jardín en nuestra alma, una especie de jardín en donde nos va a ayudar a ser más perseverantes en la oración, más perseverante en la Eucaristía, más perseverantes en las obras de misericordia, Las obras de misericordia. más perseverantes en... Pues sí, bueno, En hablamos todo lo en que todo, significa, lo en que toda la significa. acción. Yo siempre lo utilizo una sola palabra, en la compasión hacia los demás, ¿no? En todo lo que es Así el es. servicio, nos mueve hacia el servicio. Y en la virtud. Por sí, O sea, más obviamente a través de perseverantes en la virtud. a la Y no estamos hablando solamente de las virtudes teologales y cardinales, ¿eh? de todas. En particular, María Maestra de los últimos tiempos nos maneja 33 virtudes, imagínate. Y nos las especifica de una forma tan clara que dices, wow. Entonces, María ahí sí nos ayuda a la hora de que nos consagramos, pero nosotros tenemos que poner voluntad Así es. en nuestra conversión. Los que de plano están muy alejados de Dios, bueno, es una forma nos ayuda a irnos convirtiendo, Que ¿no? nadie está alejado de Dios de manera definitiva hasta el día de su muerte. Ah, claro. Hasta ese instante todo mundo tiene una oportunidad de santificarse. Pero, y es donde María, incluso lo dijo María, muchas personas, muchas almas se pierden porque no hay quien ore por ellas, ¿no? Así es. Todos y cada uno de nosotros, por muy malos que seamos, tenemos la oportunidad de salvarnos si oramos por ellas, por esas personas. Hay la invitación de la oración también, aprovechando ese paréntesis. Sí, bueno, es que de hecho es muy importante que lo digamos. Ahorita muchas almas por sí mismas ya no se van a poder salvar. Es tanto el nivel de pecado, tanto Tanto daño a las tanto almas que se daño ha a hecho. las almas. Así es que Necesitamos entrar al quite de los demás. así es, entonces nosotros tenemos que ser intercesores. Con la consagración a María también nos volvemos en almas reparadoras y eso es Así es. importantísimo. Eso es importante. No podemos dejar la Eucaristía y nos tiene que quedar muy, muy claro, bueno, ya lo sabemos. Ujú. Es la presencia de Jesús, Ujú. perfecta. La presencia real La de presencia real de Cristo. Cristo. Ujú. Y bueno, nada se le compare a la Santa Misa Nada, y a la Eucaristía, nada. Pero hay algo que le sigue en valor, Ujú. ¿Qué es? el Santo Rosario. El arma más poderosa que existe después de la Santa Misa y de la Eucaristía y de la adoración eucarística Obviamente. es el Santo Rosario. Ni idea tenemos de lo importante, del arma tan poderosa que tenemos en estas cuentas. Ujú. Es Así es importantísima. importante. Mucho, muy importante la oración del Santo Rosario. Rapidísimo. ¿El Rosario es una oración solo a María? No. ¿El No, Rosario, no. el Rosario solo habla de María? No. ¿O realmente qué es lo que estamos viendo? Cuando rezamos el Rosario, ¿qué es lo que realmente estamos haciendo? Mira, de hecho, realmente ponte a pensar en cada uno de los misterios gozosos, gloriosos, luminosos y dolorosos. Todos hablan de Jesús. Es acompañar a Jesús desde que nace hasta que muere. Ujú. Fíjate, Entonces es cristológico. Es cristológico el Santo Rosario. Entonces, Así es. cuando nosotros rezamos y meditamos el Santo Rosario, porque no Así nomás es. recitarlo, Sí. estamos viviendo la vida de Cristo Así es. a A través de María. A través de María. ¿Sí? A Entonces, través de cada Ave María, que claramente hemos visto que está en las son las escrituras. escrituras bíblicas, O sea, es hasta eso. bíblico, no es una los oración que alguien se misterios sacó. son bíblicos, Sí. porque, vaya,
vemos la vida de Cristo en el Santo Rosario y las oraciones son bíblicas. Así es. Sí, nada más es cosa de ponernos a investigarle mucho, ¿no? Ujú. Para cerrar, ya se nos está acabando el tiempo, se nos fue rápido. Ay, sí. Ya hablamos del rosario, importantísimo, el rosario, Ajá. todas las oraciones marianas hay que tomarlas. Rapidísimo, preguntarte, ya lo dijiste, pero así como de una manera para cerrar, ¿qué nos pide María hoy en específico? Ya hablaste de la consagración, de la oración, pero ¿qué nos pide más, de manera más cercana, María como madre que es nuestra? ¿Qué nos pide a nosotros como sus hijos? Bueno, nos pide ser almas reparadoras. Eso es lo importante. Nos Alma pide ser reparadora. intercesores. Reparadores, intercesores, Ujú. Y nos pide imitarla. imitarla. Ujú. Importantísimo eso, ¿no? Así es. Si imitamos a María, ¿a dónde vamos a llegar? Al cielo. Básicamente seguir los pasos de María es seguir los pasos a Cristo. Así es. Porque si nosotros revisamos la Sagrada Escritura nos daremos cuenta que en todas las etapas de Cristo, María estaba presente con él. Básicamente es acompañar a Cristo a través de su Así madre, es, ¿no? Así es. Okay. Entonces, para cerrarlo, nosotros no adoramos a María, No, nosotros la veneramos. la veneramos. La amamos, Claro, pero por solamente supuesto. la veneramos. Ella no es diosa. Vean, Ella es la madre de Dios. la Madre de Dios, así es. Entonces, imitar a María, seguir a María, consagrarnos a María, no es quitar a Cristo del lugar que le corresponde. No, jamás quitaremos a Cristo. Al contrario, lo ensalzaremos. Así es, así es. Nos reconocemos en María la obra de Cristo. Así es. Jesús ama que amemos a María. O sea, no se sienten, no lo hacemos a un lado. Son los corazones unidos. Así Es es, importantísimo. así es. Y tenemos, como lo dijiste, hay que hacer reparación, hay que hacer mucha penitencia y sobre todo hacer penitencia por nosotros y por los Y demás, por el mundo entero. por el mundo entero, por Se eso la nos- coronilla. Se nos ha olvidado hacer sacrificio, ¿eh? Sí. No queremos sufrir. No, el queremos hedonismo sufrir, está todo lo que da. Así es. Por eso vivimos en un mundo grotesco, nadie quiere sacrificarse ni darse por los demás. No. Hemos perdido de vista el servicio. ¿Sí? El servicio. Pues se nos está acabando Así es. el tiempo. Adriana, ¿algún mensaje final que quieras darle al público? Recemos el rosario diariamente. Bueno, primero consagrémonos a María, acuérdense, está el tratado de la devoración, De la verdadera devoción a María. devoción a María, de Luis Griñón De Luis Montfort. María Griñón de Montfort, de 33 días. También tenemos María Maestra de los últimos tiempos. También hiciste la consagración, por ejemplo, a través de la Virgen del Carmen, a través del Sí, escapulario, que implica un así es. compromiso de vida. Sí, es decir, hay muchas Tenemos consagraciones, ¿no? En lo Así personal es. tú planteas dos que a ti en lo personal te gustan mucho. Ustedes, Así es. si por algún motivo no quieren esas, pueden buscar otro tipo de consagración. Sí, por supuesto. Hay Incluso otras. pueden hacerlas todas, no pasa nada. Al contrario, Al es una contrario. forma de entregarse a María. Imagínense esto, si Dios Padre creyó tanto en esta mujer, confió tanto en ella, que le dio a su propio hijo, si nosotros confiamos igual en ella, pues ¿a dónde creen que nos va a llevar? Si hasta Dios mismo confió en ella, Así es. ¿verdad? Y recordemos que el corazón Inmaculado de María triunfará. Ahorita estamos viendo que las cosas están muy mal, pero el corazón de Inmaculado de María triunfará, pero tenemos que ser sus soldados para estar en ese ejército. Y Así tenemos que rozar el Santo Rosario, bueno, la Eucaristía, La vida sacramental. la vida sacramental. Eso es Tenemos importante. que cumplir los mandamientos y vivir los sacramentos. Si cumplimos los mandamientos y vivimos los sacramentos, qué mejor camino que llegar a Dios, Así que es. llegar al cielo. Pero bueno, con María como nuestra capitana, Todo lo podemos. todo lo podemos. El rezo del Santo Rosario, recordemos rezarlo diariamente, por lo menos un misterio, el misterio que nos toca al día. Sí, así es. El Santo Rosario es esencial en nuestra vida. Sí, Pues se nos acabó el tiempo. Sí, Ni modo. rapidísimo estos programas. Espero que les hayan gustado. Espero que nos sigan en las redes sociales. Pueden hacer sus comentarios. Gracias, María, por tu mensaje a través de WhatsApp. Y estamos a sus órdenes para servirles. Aunque hayan terminado el programa, estaremos al pendiente de sus preguntas, sus comentarios. Estamos para servirles y sobre todo para alabar a Dios en nombre de toda esa Santa Iglesia, que queremos unirnos y queremos llamar al combate espiritual a favor de las almas. ¿Sí? Y sobre todo en este hermoso país que es México. muy hermoso. ¿Sí? Pues Así no me es. queda más que agradecerles. Gracias a todos y cada uno de ustedes por haber estado con nosotros. Lo único que me queda es pedirle a Dios que los bendiga. Les rogamos sus oraciones. Por favor, oren por nosotros. Les prometemos que ustedes están en nuestras oraciones. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias y hasta luego.
Hasta luego.